Parte 3. Investigación de los costos de los parques eólicos y de la variación mensual de las tarifas eléctricas. En las partes anteriores de esta serie de videos, utilizamos el analizador de energía virtual para evaluar rápidamente la factibilidad financiera de un parque eólico en Newfoundland y luego examinar los parámetros seleccionados en la página de energía de RedScreen Expert. Ahora podremos especificar los costos con más detalle, determinar las condiciones bajo las cuales el proyecto podría ser rentable y analizar las diferencias entre un análisis mensual y uno anual. Hasta ahora, hemos utilizado los costos iniciales y los costos de operación y mantenimiento sugeridos por el analizador de energía virtual, tomados de la base de datos de costos. Vayamos a la página de energía y exploremos esa base de datos. Se accede a ella haciendo clic en el icono del signo de dólar junto a las celdas de costos iniciales o de costos de operación y mantenimiento. Para los costos iniciales, por ejemplo, muestra el costo por kilovatio de capacidad eólica en función del tamaño del proyecto. Para 100 megavatios, el tamaño más cercano al de este proyecto, el valor es de $2,000 canadienses por kilovatio. Este es el valor seleccionado actualmente y está resaltado en amarillo. Este proyecto se propone para un sitio con mucho viento y esto se refleja en la elección de la turbina. Las aspas son relativamente cortas para el tamaño del generador y la torre tiene menos de 100 metros de altura. Esto podría reducir los costos de las turbinas, aunque esto tendría que verificarse a través de discusiones con el proveedor. Supongamos que los costos serían un 10% más bajos de lo indicado en la base de datos de costos. Podemos aplicar la reducción del 10% directamente en la base de datos de costos. Seleccionamos definido por el usuario en la celda debajo de la tabla de costos, y esto nos permite ingresar un factor de ajuste. Ingresaremos 0.9. En este ejercicio, aplicamos también una tasa de inflación acumulada de 5% según el Banco Central de Canadá, de 2022 a 2024. Vemos que los costos en la tabla cambian. Ahora hacemos clic en el botón de pegar datos y el costo actualizado se copia en la página de energía. Las cifras de operación y mantenimiento en la base de datos de costos se pueden modificar de manera similar. Reduciremos los costos de operación y mantenimiento anuales en un 5%, pero más adelante, en la página de costos, haremos una asignación para reparaciones fuera de garantía más adelante en la vida útil del proyecto. Ahora, si pasamos a la página de costos, vemos nuestros costos iniciales y costos de operación y mantenimiento copiados en las secciones de costos iniciales y costos anuales del análisis de nivel 1, lo cual está bien para un análisis rápido, pero eventualmente podríamos querer analizar estos costos con más detalle. Esto podemos hacerlo seleccionando un análisis de nivel 2 o, si queremos la máxima cantidad de detalle, un análisis de nivel 3. Veremos en el análisis de nivel 2 o 3 que, si bien los costos de operación y mantenimiento se transfieren de la página de energía, los costos iniciales no. Hay una buena razón para ello. Los costos iniciales en la página de energía son para todos los costos agrupados, pero en el nivel 2 o 3 es posible que deseemos desglosar estos costos por componente, por lo que no tiene sentido que RedScreen inserte la suma global total de los costos iniciales. Más bien, RedScreen nos proporciona la capacidad del proyecto. Para aquellos costos que queremos agrupar, podríamos introducir un costo por kilovatio de capacidad, que se multiplicará por el tamaño del parque eólico. El resto de los costos podemos especificarlos en líneas individuales. Digamos que queremos agrupar todos los costos iniciales de la turbina, incluido el rotor de la torre en la celda. Supondremos que estos ascienden a $1,450 por kilovatio. Introducimos esa cifra al lado de los 81,000 kilovatios de capacidad del proyecto. El resultado está un poco por encima de $117 millones. Tal vez el proyecto requiera una línea de transmisión de 10 kilómetros, con un costo de $121,200 por kilómetro, y una subestación
de $2.425.000. Ingresamos esos costos en las celdas correspondientes a línea de transmisión y subestación. Luego, en el balance del sistema y misceláneos, seleccionamos los costos específicos del proyecto para la instalación de la turbina eólica. Esto abre dos líneas, una para la cimentación y otra para el montaje de la turbina eólica. Estas celdas específicas del proyecto solo están disponibles en un análisis de nivel 3. Para ambas líneas, introducimos 27 como el número de turbinas. Para la cimentación, supondremos $600.000 por cada una. Para el montaje de las turbinas, $85.000 por turbina. Para el transporte, podríamos ingresar el costo por turbina, pero en lugar de eso, ingresaremos el costo del transporte para todo el proyecto. Suponemos que son $4.8 millones. Recordemos que podemos agregar nuestras propias líneas. Agregaremos una para el alquiler de grúas, que cuesta $3.6 millones. Agregaremos otra, llamada varios, para cubrir los costos de construcción y puesta en marcha no incluidos en otra parte, por $2.4 millones. Hasta ahora, hemos incluido los costos que podrían ocurrir durante la construcción y la puesta en marcha, pero también hay otros gastos. Si vamos a la parte superior de la página de costos, ingresaremos $3.6 millones para un estudio de factibilidad, $7.2 millones para desarrollo y $3.6 millones para ingeniería. Por último, en la parte superior de la sección de costos iniciales, introduciremos el 5% para las contingencias, como podría ser habitual en un análisis de un parque eólico. Además, incluiremos los costos de financiamiento a corto plazo. Esto se refiere a los intereses pagados sobre el dinero prestado durante la construcción del proyecto. Debido a que el parque eólico aún no está en funcionamiento, durante su construcción no puede servir como garantía. Debido a los riesgos adicionales, la tasa de interés tenderá a ser más alta. Por lo tanto, mientras ingresamos 5.5% para la tasa de interés de la deuda en la página de finanzas, aquí asumiremos que debemos pagar un interés del 8% durante un periodo de construcción de 12 meses. En total, esto equivale a poco menos de $180 millones para los costos iniciales. Consideremos que se trata de un proyecto hipotético y que es posible que estas estimaciones no sean precisas para un proyecto real determinado. Anteriormente, reducimos los costos anuales de operación y mantenimiento en un 5% del nivel sugerido por la base de datos de costos de RedScreen. Una posible justificación para tal reducción podría ser la separación de los costos de operación y mantenimiento en costos anuales y reemplazos importantes fuera de garantía que podrían esperarse una o dos veces más adelante en la vida del proyecto. Por ejemplo, es posible que deseemos presupuestar el reemplazo de aspas o cajas de engranajes a los 12 años del proyecto y mantener esto aparte de los costos anuales de operación y mantenimiento. Los análisis de nivel 2 y 3 facilitan esto a través de la especificación de costos y créditos periódicos. En la parte inferior de la página de costos, ingresaremos un costo periódico para el reemplazo de componentes principales. A 12 años del proyecto, un costo de $24 millones. Consideremos que, por definición, los costos periódicos se repiten, pero en un periodo superior a un año. Por ejemplo, si la vida útil del proyecto se cambiara a 25 años, se incluiría un cargo igual a los $24 millones más la inflación en los flujos de caja anuales de los años 12 y 24. Esto es evidente en los gráficos de flujo de efectivo en la página de finanzas. Recordemos que esto es un ejercicio teórico. En una operación real de generación de energía, si al acercarse el año 25 los costos de mantenimiento son muy grandes y no se planea extender la vida útil de instalación por otros 12 años, no vale la pena incurrir en este costo en el año 24. Se estaría pensando, en todo caso, en costos de desmantelamiento. La página de finanzas muestra que nuestros costos han resultado en un proyecto rentable, ya que su valor presente neto es positivo, cercano a $22 millones, y la tasa interna de retorno de 12.6%, superior al 9%. Pero, ¿qué pasaría si tu proyecto no lo es?
Hagamos un ejemplo de un escenario alternativo, el cual llamaremos escenario 2, donde se observe la no rentabilidad del proyecto eólico. Para ello, primero iremos a la página de energía. Abrimos el panel de control y seleccionamos viabilidad financiera. Y luego, en tecnología, seleccionamos el proyecto eólico de 80 megavatios y lo duplicamos. Hecho esto, editamos el nombre y escribimos escenario 2. Nuestro ejercicio inicial también lo renombramos como escenario 1. Luego iremos a la página de electricidad y combustibles, donde agregaremos una nueva tarifa de exportación anual, la cual llamaremos tarifa de exportación anual pesimista, y será de 5 centavos de dólar por kilovatio hora. En el escenario 2, seleccionaremos esa tarifa, asumiendo que los costos de operación y mantenimiento son un 60% superiores a lo indicado en la base de datos. Y mantenemos la tasa de inflación acumulada en 5%. Dejaremos los costos iniciales tal como están. En la sección Incluir sistema de electricidad y combustibles, seleccionamos solo el escenario 2. Nos vamos a la página de costos y vemos que en el análisis de nivel 3, específicamente en nuestro sistema eléctrico de potencia, el escenario 2, los costos iniciales de instalación por kilovatio no se muestran. Entonces, utilizamos los de nuestro primer caso, $1,450 por kilovatio, y mantenemos los costos que ya hemos determinado en el escenario 1. Vamos a la página de finanzas y también en nuestro panel de control y vemos que nuestro proyecto no es rentable. Nuestro valor presente neto es menos $50 millones y la tasa interna de retorno es de 0.52%. En este caso, podríamos preguntarnos cuánto tendrían que disminuir los costos iniciales para que este proyecto alcance el punto de equilibrio. Esto se traduciría en un valor presente neto de 0 o, lo que es equivalente, una tasa interna de rendimiento sobre el capital exactamente igual a la tasa de descuento, actualmente del 9%. Vamos a investigar eso. En primer lugar, para evitar tener que alternar entre la página de finanzas y la página de costo, usamos el panel de control que ya tenemos abierto. Este flotará sobre cualquier pestaña que hayamos abierto y muestra los resultados clave que elijamos de una lista desplegable. Recordemos que nos interesan las medidas de rentabilidad, por lo que seguiremos usando viabilidad financiera. Ahora, volviendo a la sección de costos iniciales de la página de costo, agregaremos una nueva línea. La llamaremos reducción de costos necesaria para la rentabilidad. Este no será un costo, sino más bien un crédito o reducción de costos. Queremos saber cuánto debe disminuir el costo por kilovatio del proyecto, por lo que ingresaremos 81,000, la capacidad del proyecto en kilovatios. En la columna de cantidad y cambiando iterativamente el costo unitario hasta que el valor presente neto llegue a 0. Determinamos que tendríamos que encontrar una manera de reducir los costos del proyecto para que éste sea viable. Hacemos algunas iteraciones para efectos prácticos, pero para no extender tanto el ejercicio, previamente determinamos que la reducción de costos debe ser de $654.74 por kilovatio para lograr un valor presente neto igual a 0. Una vez determinado esto, eliminamos la línea de reducción de costos necesaria para la rentabilidad, con el fin de no incorporarla erróneamente en futuros análisis. Por supuesto, la viabilidad del proyecto también se ve afectada por el precio al que se paga la producción eléctrica. Hemos estado usando un precio de 5 centavos por kilovatio hora, tarifa de exportación anual pesimista, que es fijo durante todo el año. Para algunos proyectos, el precio de la electricidad puede variar a lo largo del año. Por ejemplo, en algunas zonas, el precio de la electricidad puede ser alto en invierno y bajo en verano. En otras, podría ocurrir lo contrario. ¿Cómo podemos considerar esto en RedScreen?
En la página de energía, en electricidad y combustibles, actualmente tenemos definida una sola tarifa de exportación de electricidad. Tarifa de exportación anual pesimista. Es una tarifa anual, pero podemos agregar otras que varían según el mes. Al hacer clic en el icono más, podemos crear una nueva tarifa. Seleccionamos tarifa de exportación de electricidad mensual. Ahora aparecen celdas para la tarifa durante cada mes. Llamaremos a esta tarifa pico de invierno y agregaremos otra tarifa variable mensual y la llamaremos pico de verano. Para el pico de invierno, asumiremos que el precio es de 7 centavos por kilovatio hora de octubre a marzo y de 3 centavos por kilovatio hora de abril a septiembre. Para el pico de verano, será al revés. RedScreen calcula la tasa media anual. Parece ser de 5 centavos por kilovatio hora para las tres tarifas. Si seleccionamos el texto de las tarifas mensuales, vemos que no son exactamente 5 centavos. Esto no es un error. Aunque la tarifa mensual promedio es exactamente de 5 centavos, RedScreen ha contado el número de días en cada mes y ha determinado que debido a las variaciones en el número de días de cada mes, el periodo de 6 meses con costos bajos no tiene exactamente el mismo número de días que el periodo de 6 meses con costos altos. Por lo tanto, la tasa promedio no está exactamente en la mitad, entre 3 y 7 centavos. Ahora, cuando volvemos a los parámetros del parque eólico, para la tarifa de exportación de electricidad hay una lista desplegable con las 4 tarifas para elegir. Sin embargo, la elección de la tarifa no hace mucha diferencia, ya que RedScreen no hace más que multiplicar la producción anual de electricidad por la tarifa media anual. Si realmente queremos ver la influencia de la tarifa seleccionada, tendremos que hacer un análisis mensual. Esto requiere cambiar al nivel 3. Cuando abrimos el análisis de nivel 3, encontramos celdas en blanco. En lugar de completar lo que acabamos de ingresar para el análisis de nivel 2, haremos clic en el elemento del menú de opciones para copiar el nivel 2 al nivel 3. Eso deja solo la velocidad del viento para especificar para cada mes. No sabemos cuál es la velocidad media del viento para cada mes. Primero, intentemos poner la velocidad promedio anual del viento de 9.3 metros por segundo a 100 metros para cada uno de los meses. Para ahorrar tiempo, hacemos clic en el icono Copiar para todos los meses y así dicho valor se refleja a lo largo del año. Si seleccionamos la tarifa de exportación de electricidad pesimista, lo único que cambia de un mes a otro es la presión atmosférica y la temperatura del aire. Sin querer, estamos viendo el impacto de ignorar la variación mensual de estas variables, alternando entre el análisis del nivel 2 y el nivel 3. Cuando consideramos la variación mensual, la electricidad exportada a la red es de 289.789 megavatios hora anuales. Cuando no, son 289.630 megavatios hora anuales. La diferencia es inferior al 0.1%. Esto demuestra que el uso de la temperatura y presión media anuales en el nivel 2 no introduce errores significativos en la producción total sobre una base anual. En el nivel 3, ahora vemos los ingresos por exportación de electricidad cuando selecciono diferentes tarifas. A pesar de que la tarifa promedio es esencialmente de 5 centavos por kilovatio hora en todos los casos, y la producción anual se mantiene en 289.789 megavatios hora, los ingresos por exportación de electricidad varían. Los ingresos son poco más de 1% más altos con la tarifa pico de invierno que con la tarifa pico de verano. ¿A qué se debe esto? La explicación se encuentra en la tabla mensual en la parte superior del análisis de nivel 3. Debido a que es más frío en invierno que en verano, la producción de electricidad
ignorando la variación en la velocidad del viento, es mayor en invierno. Por lo tanto, los ingresos por exportación de electricidad son mayores cuando los precios altos coinciden con el momento del aumento de la producción. En este caso es el invierno. El Atlas Eólico Mundial no proporciona actualmente valores mensuales de la velocidad del viento, pero esta información podría estar disponible a partir de mediciones en el sitio o de empresas especializadas en el modelado de recursos eólicos. Dado que la estimación de la base de datos climática de la velocidad media anual del viento a 10 metros se corresponde estrechamente con el valor del Atlas Eólico Global cuando se escala mediante una ley de potencia a 100 metros, asumiremos un pequeño riesgo y utilizaremos los valores mensuales de la base de datos climática en lugar de mantener constante la velocidad del viento. Estamos haciendo esto solo con fines de demostración. No recomendamos este nivel de confianza en las velocidades del viento de la base de datos climática para un proyecto real. Los valores de la base de datos climática se muestran en la tabla mensual de análisis de nivel 3, por lo que no necesitamos alternar entre la página de energía y la página de ubicación. Debajo de la tabla debemos recordar cambiar la altura medida a 10 metros. Desplazándonos hasta la parte inferior de la página, vemos que con las velocidades mensuales del viento, la electricidad anual exportada a la red ha disminuido de 289 gigavatios hora a 272 gigavatios hora. Pero a pesar de esta disminución, si seleccionamos la tarifa eléctrica pico de invierno, los ingresos son de casi $15 millones anuales. En contraste, con la tasa pico de verano, los ingresos son de apenas $12 millones para la misma generación anual. Esto marca una gran diferencia. RedScreen muestra que con la tarifa de verano, el proyecto gana solo 4.5 centavos por kilovatio hora en promedio, pero con la tarifa de invierno gana 5.5 centavos por kilovatio hora en promedio. Sin embargo, incluso con la tarifa pico de invierno, la página de finanzas revela que este proyecto sigue siendo poco rentable. La tasa interna de retorno antes de impuestos sobre el capital sigue siendo negativa. Pero los costos no son el único determinante de la viabilidad financiera de un proyecto. En la siguiente parte de esta serie de videos, veremos cómo RedScreen Expert puede permitirnos comparar diferentes opciones de turbinas. En particular, analizaremos cómo el uso de un rotor relativamente grande y una torre más alta podría mejorar el factor de planta. Pero primero, trasladaremos este proyecto a un continente diferente. Usaremos el escenario 1 para continuar con nuestro análisis en la siguiente parte de esta serie de videos. Para ello, lo seleccionamos nuevamente en la página de Incluir sistema y ajustaremos el nivel 3 a los datos de velocidad del viento mensual que utilizamos en el escenario 2 y colocamos la tarifa de exportación de electricidad anual de 6.5 céntimos, comprobando que nuestro proyecto sigue siendo rentable, ya que nuestros costos se mantienen.